Dios les bendiga a todos los oyentes de este programa, El Justo por la Fe Vivirá. En esta mañana maravillosa, cálida, bendito sea el Señor, pues saludo a todos los hermanos, a los siervos del Señor, todos los oyentes, aún los que hoy llegan a la sintonía sin ser creyentes, sin ser cristianos, pero que conocen la palabra del Señor y desean saber más de ella. El Señor de todas maneras quiere tu corazón, quiere que entregues tu vida a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, derramó su sangre y derramó el Espíritu Santo para dártelo a ti también, para que escapes de la condenación del pecado y te refugies en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Antes de orar, quiero leer el pasaje de la Escritura de esta mañana. Hoy, terminando una serie de programas, Pablo en Corinto, y comenzando o concatenando con el inicio de otra serie de programas. Quiero leerles para ustedes, busque la Biblia, hermano, allí en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 28. Leamos los 11 versículos esos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, los judíos de la sinagoga de Corinto, de la sinagoga de Éfeso, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Amado Dios, Señor soberano, todopoderoso, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por este programa. Guíalo, respáldalo, abre el entendimiento a los que escuchan en esta mañana,
siempre allí los que se van a llegar a la aplicación YouTube para verlo en diferido, este programa, este video. Señor, te pido que tú les bendiga, que tú les edifiques y ayúdame a mí, Señor, para exponer, enseñar y predicar tu palabra, ayudado por el Espíritu que la inspiró, por ti, Señor Jesucristo, por ti, Espíritu Santo. Ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico que impide la bendición esta mañana, que se opone a la enseñanza y a la predicación, y lo echo fuera en el nombre de Jesús de los aires, a los abismos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre precioso de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, como le dije, hoy termino un programa, una serie de programas, y comienzo una nueva serie. Por eso el título del programa de hoy es Terminación del segundo viaje y comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. Apolos predica en Éfeso. Así, ese es el título. Terminación del segundo viaje y comienzo del tercer viaje misioneros de Pablo. Apolos predica en Éfeso. Pues concatenando el programa de hoy con el final del anterior, pues el versículo 18 precisamente fue el final del programa anterior, donde, bendito sea el nombre del Señor, Pablo, después de haber sido llevado por una multitud de judíos perseguidores allá en la ciudad de Corinto, delante del tribunal presidido por el procónsul Galión, fue dado liberado porque Galión se desentendió de las acusaciones tendenciosas y calumniosas de esos judíos de Corinto. Y dice la palabra del Señor en el verso 18 que él, cuando pasó este insuceso en Corinto ante el tribunal de Galión, él permaneció mucho tiempo más allí en Corinto. Se cree que varios meses duró en Corinto y finalmente, como dice el mismo versículo 18, después de pasado ese tiempo, esos meses, posiblemente, él salió de esa ciudad de Corinto y salió acompañado de Priscila y Aquila, después de haberse rapado la cabeza en Cencrea. Es decir, que el apóstol se fue de Corinto al puerto de Corinto llamado Cencrea y allí hizo un voto. Ya estudiamos con detalle eso. Se rapó la cabeza y se reunió con los hermanos y se despidió de allí. Pero llama la atención que dice el verso 18 que él zarpó de Corinto, de Cencrea, con Priscila y Aquila. Esto ha dado a pensar a los eruditos de la Escritura que Silas y Timoteo, Pablo los dejó allí en Cencrea para que siguieran la obra misionera en la provincia de Acaya. Él se fue solamente con Priscila y Aquila. Ahora, mire lo que dice el verso 19, por ahí comenzamos hoy. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Vale decir, él sale con Priscila y Aquila, se dirige por mar desde el puerto de Cencrea, donde él zarpa, por el mar Egeo, y hacia Siria, como dice el verso 18, es decir, él iba con destino a la sede misionera a los gentiles, para terminar su segundo viaje misionero. Pero antes, como dice este verso 19, él llega a Éfeso y hace una primera escala en esa ciudad, porque estaba muy cerca de su corazón. Entonces, allí dice que los dejó allí, es decir, dejó a Priscila y Aquila en esa ciudad.
los deja a ellos allí antes de seguir, ¿no? Y finalizar este segundo viaje misionero. La pregunta es, ahora que se menciona a Éfeso, ¿qué era Éfeso? Bueno, Éfeso era una ciudad importante, era la capital de la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya, perdón. Éfeso era una ciudad importante, pero era la capital de la provincia romana de Asia, quiero corregir, de Asia. Es decir, Éfeso era la capital de la llamada Asia proconsular. Esta ciudad era una ciudad puerto, o sea, una ciudad que tenía un puerto hacia el mar Egeo. Esta ciudad era quizás de las más importantes, o si no, la más importante de Asia Menor comercialmente hablando, pero también poseía ventajas, bendito sea el Señor, ventajas geográficas. ¿Por qué? Porque estaba situada, ubicada cerca al río Cestro o el río Caistro y sobre la ruta principal que iba de Roma hacia el oriente, pasando por Éfeso. Tenía una ubicación estratégica esta ciudad, pero también esta ciudad tenía una importancia política por dos razones. Primero, porque era la sede de la administración de la provincia de Asia, puesto que Éfeso era la capital de esa provincia, y además era una ciudad griega libre que tenía su propio senado y su propia asamblea cívica. Esto la hacía muy importante políticamente, pero religiosamente Éfeso también era destacada, se descollaba. ¿Por qué? Porque ella era guardiana, esa ciudad era guardiana del templo de la diosa Diana. Vamos a leer, la diosa Diana era la diosa Artemisa de los Efesios y es mencionada, bendito sea el Señor, en Hechos 19. Vamos a leer lo que dice el mismo capítulo de Hechos 19, allí en el capítulo siguiente del que nos estamos ocupando, verso 35. Dice así: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, un alboroto que se armó ahí en esa ciudad, porque Pablo estaba siendo atacado, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios, oiga bien, es guardiana, es decir, protectora del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Fíjese la importancia religiosa de Éfeso. Era guardiana, protectora de un templo, de un ídolo que era conocido en todo el mundo. Era Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios. Bueno, allí en Éfeso ellos se sentían orgullosos porque estaba el templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Este templo de la diosa Diana que se menciona aquí, que existía en esta ciudad, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y quiero que recordemos cuáles eran estas 7 maravillas del mundo antiguo. Había 2 en África, había 2 en Europa y había 3 en Asia. Esas eran las 7 maravillas del mundo antiguo. Por ejemplo, en Europa, en Grecia, existía 2 maravillas del mundo antiguo. La estatua de Zeus, del dios Júpiter, en Olimpia, en la ciudad de Olimpia, era una. Estaba ubicada en Grecia. Y la otra maravilla del mundo que estaba en Europa era el Coloso de Rodas, que también se encontraba allí en Grecia. En África existían 2 más, 2 grandes maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Egipto, de Giza, en Egipto, y el Faro de Alejandría, también en Egipto, la llamada Torre de Faros.
Y finalmente en Asia existían 3. Una que estaba en lo que hoy se denomina Irak, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Estaba también el mausoleo de Halicarnaso en lo que hoy es Turquía, es decir, en la región esta de Éfeso, de Asia proconsular. Y la maravilla que estamos haciendo mención ahora, el templo de la gran diosa Diana o Artemisa de los Efesios, que estaba en lo que hoy es Turquía, que es Éfeso. Entonces, amados hermanos oyentes, nos podemos preguntar ahora, ¿quién era Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios? Es importante aclarar que existían 2 diosas, Diana o Artemisas. Diana para los romanos y Artemisa para los griegos. Era la misma diosa, pero han existido y existían en ese tiempo 2 diosas con el mismo nombre, Diana o Artemisa. Había una romana y una de los efesios. ¿Cuál era la diferencia? No debemos confundir entonces a esta Diana de los efesios con la Diana o Artemisa de los romanos, la cual, la de los romanos, era llamada Diana la cazadora, que, por cierto, su imagen se dice que era bella, muy bonita, y era considerada la diosa de la naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por el contrario, la Diana o Artemisa de los Efesios que menciona, que se encontraba en Éfeso, era, bendito sea el Señor, todo lo contrario. Se dice que su imagen era horrible y era de madera, según la mitología. Y según la leyenda, como dice el versículo que leí, de Hechos 19:35, se creía que había venido del cielo, del planeta Júpiter. Entonces, esta diosa de los Efesios, Diana o Artemisa, que precisamente era la que estaba allí guardada dentro de la gran maravilla del mundo, que era el templo de esa diosa en Éfeso. Esta, que era de madera, como le digo, tenía muchos pechos, muchos senos, como un animal, como las vacas, que tienen muchos senos. Así era la imagen de esta diosa, de este ídolo, y entre otras cosas se conocía también en el panteón griego como la diosa Cibeles. Bueno, sigamos el relato bíblico. Se dice que Pablo allí llegó a Éfeso. Hemos visto ya la importancia de algunos detalles, aspectos de esta ciudad. Y allí deja a Priscila y Aquila. ¿Para qué los dejó? ¿Cuánto tiempo los dejó? Conjeturan, suponen los estudiosos que debieron permanecer allí varios años. Y los dejó para que se dedicaran a fabricar tiendas, que era de lo que ellos vivían materialmente, pero también para que continuaran la obra evangelística allí en esa ciudad y de edificación de la iglesia que seguramente ellos fundaron. Bendito sea el nombre del Señor allí. Entonces, a estos esposos precisamente los vemos reunidos allí en Éfeso, en este capítulo 18, en el verso 26, que ya lo estudiaremos más adelante, cuando ellos, Aquila y Priscila, se reúnen con Apolos en la sinagoga de Éfeso y le instruyen más profundamente en los caminos del Señor, como dice el verso 26. De eso hablaremos después. Por cierto, había una gran comunidad, una gran sociedad judía allí en esa ciudad, por lo cual el verso 19 al final dice que entrando Pablo, mire la Biblia, en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo hace una breve visita a esta sinagoga efesia
a pesar, bendito sea el Señor, antes de seguir para Siria, para Antioquía, a pesar de la extraordinaria oposición que había tenido allí hacía poco, que había tenido en Corinto, no en Éfeso, en Corinto, había tenido una gran oposición allí en Corinto, pero precisamente en la sinagoga de Corinto, a pesar de haber tenido esos enfrentamientos, esas agresiones de los judíos de la sinagoga de Corinto, repito, que hasta blasfemaron de Dios, ahora llega al final del segundo viaje misionero y hace una escala en su despedida en el camino a Antioquía de Siria, hace una escala aquí en Éfeso, y entonces a la primera parte donde va es a los judíos, a la sinagoga de los efesios. Por eso le digo, a pesar de que allí precisamente en una sinagoga, en otra ciudad, había tenido tal oposición, Pablo no guardaba resentimiento. Volvía otra vez, primero a predicar a los judíos, porque el Señor se los había ordenado. Ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por cierto, estos judíos efesios se portaron más noblemente que algunos otros judíos de otras sinagogas, porque mire lo que dice el verso 20, gloria al Señor. Le rogaban a Pablo que se quedase con ellos por más tiempo. Pero dice el final del verso 20 que el apóstol no aceptó. Dice que él dijo, no puedo. Ahora, la razón por la cual Pablo se negó y postergó el quedarse allí, está claro en el verso 21, cuando el autor del libro dice que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, dice la versión Reina de Valera 1960, que traduce precisamente del texto occidental, porque el texto occidental dice que Pablo se fue de allí, de Éfeso, diciendo, debo tratar por todos los medios de estar en Jerusalén para la próxima fiesta. ¿Cuál era esa fiesta? Conjeturan, suponen los eruditos que se trataba de la fiesta de la Pascua, es decir, el séptimo día de la llamada fiesta de los panes sin levadura. Si esto es así, dicen los mismos intérpretes, se justificaba la prisa de Pablo de no quedarse allí en la sinagoga de Éfeso, porque según las cuentas, la cronología de esta visita de Pablo allí, en este momento, estaban por cerrarse las vías de navegación por el mar, las vías de navegación por el mar Egeo. Y Pablo necesitaba zarpar rápido de Éfeso para poder no llegar tarde a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Seguramente, dicen los analistas bíblicos, estaría el barco ahí zarpado en el puerto de Éfeso esperando al apóstol para que llegara a tiempo a su cita a Jerusalén. Pero fíjese que él ¿cómo decirle? Cierra la conversación diciéndoles en el verso 21, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. En realidad, Dios quería, y era tanto el deseo de Dios de que Pablo volviera allí, que en el viaje misionero siguiente, que empezaremos a estudiar enseguida, que está relatado desde el capítulo 18, verso 23, para los que anotan, hasta el capítulo 21, verso 17, Pablo, de los 4 años aproximadamente que duró ese viaje, ese tercer viaje que vamos a estudiar, de esos 4 años, Pablo debió durar en Éfeso nada más
3 años. En conclusión, era tan el deseo de Dios de que Pablo estuviera allí, que permaneció allí en esa ciudad más que en cualquier ciudad que Pablo hubiera permanecido durante todos sus viajes misioneros. En Éfeso duró 3 años, en el tercer viaje, como veremos. Y dice el verso 22 que habiendo arribado, o sea, él se despide de Éfeso y se va en el barco. Ya se va solo, porque deja a Priscila y Aquila en Éfeso, puesto que, como dice el verso 18, él cuando salió del puerto de Cencrea de Corinto, solamente menciona Lucas a Priscila y Aquila. Por lo tanto, se supone que Silas y Timoteo se quedaron en Acaya. Entonces ahora en el verso 22 él sale solo de Éfeso, donde hace la primera escala al final de este segundo viaje, y arriba a Cesarea, dice el verso. Después subió para saludar a la iglesia. Mire usted el verso 22. Y remata diciendo, y luego descendió a Antioquía. Es decir, hermano, que el barco llevó a Pablo de Éfeso a Cesarea de Palestina, la Cesarea marítima, que estaba ubicada en la provincia de Judea, en Palestina. Allí, que precisamente era un puerto de mar. Cesarea de Palestina era un puerto de mar, por eso se llamaba Cesarea Marítima. Era quizás, dicen los estudiosos, el puerto más importante de Palestina. Allí, amados hermanos, Pablo llega. Pero como dicen los estudiosos, Pablo no se queda y no visita ninguna congregación allí, porque no lo da a entender el pasaje, el versículo, sino que él va de paso por Cesarea. ¿Y para dónde coge? Sube, dice, subió para saludar a la iglesia. Ahora, ¿por qué él no saludó la congregación de Cesarea? No se sabe. Pero que en Cesarea había una congregación cristiana, la había. Y eso se desprende, si quiere anote, de los 2 versículos que le voy a dar. Hechos 8:40 y Hechos 10, bendito sea el nombre del Señor, 10:24. En Hechos 8:40 dice que cuando Felipe el evangelista predicó en Samaria, después fue sacado para ir a predicarle al eunuco etíope camino a Gaza, y después regresó a Cesarea. Dice el verso Hechos 8:40. Se supone que allí Felipe tuvo que evangelizar en Cesarea. Ahí tenían que haber ovejas, discípulos. Y Hechos 10:24 habla de Cornelio y su casa en Cesarea. Cuando Pedro va a casa de Cornelio, allí son bautizados Cornelio y su casa. Y eso tuvo que ensanchar la iglesia en esa ciudad de Cesarea. Es decir, que ahora que llega Pablo en el segundo viaje misionero, camino a Antioquía de Siria en su segundo viaje, y hace la primera escala en Éfeso, y ahora llegas al puerto de Cesarea, debió visitar a esa congregación que debía existir allí, pero no se menciona que la visitó, sino dice el versículo que subió para saludar a la iglesia. Es decir, él viajó, según los estudiosos, 100 kilómetros de Cesarea hacia el sureste para hacer una segunda escala en Jerusalén. Recuerde que la primera escala la hizo en Éfeso. Ahora hace una segunda escala al final de este segundo viaje misionero en Jerusalén. Usted me preguntará, ¿para qué llegó allí? Para visitar a la iglesia de Jerusalén. Y usted entonces me criticará y me dirá, hermano, pero ¿dónde dice el versículo 22, bendito sea el Señor, que Pablo
subió para saludar a la iglesia de Jerusalén? Si ahí nada más dice, subió para saludar a la iglesia, sin especificar. Bueno, le voy a contestar. Aunque los manuscritos griegos omiten el sitio donde el apóstol subió o a donde el apóstol subió, numerosas traducciones de la Biblia dicen subió para saludar a la iglesia de Jerusalén. Hermano, pero eso parece arbitrario, porque suponen. Hermano, no es que supongan, es que los textos en la Biblia se interpretan y analizan en su contexto. Y el contexto de este versículo 22 del capítulo 18 de Hechos nos da algunas indicaciones de que Pablo en realidad subió a Jerusalén, aunque no lo mencione Lucas, por 5 razones. Para los que les gusta estudiar, escuche. Primero, el verbo subir de este verso 22 no se refiere a Cesarea, como si hubiera llegado a Cesarea y subió para saludar a la iglesia de ahí mismo. ¿Por qué? Porque Cesarea estaba al nivel del mar, y cuando se va a Cesarea no se subía, más bien o se bajaba o se caminaba sin bajar, porque estaba bien baja Cesarea. Más bien, cuando emplea el verbo subir, Lucas, se debe referir a Jerusalén, porque Jerusalén sí estaba situada en un lugar elevado con relación a Cesarea. Segunda razón, Cesarea servía como un puerto internacional. ¿Cómo así? Era un puerto principal de Palestina. Cesarea de Palestina era un puerto principal de Palestina, un puerto internacional. ¿Cómo así? Es decir, que para salir de Palestina hacia otras naciones, o para llegar de otras naciones a Palestina, escúcheme, había que pasar por el puerto de Cesarea. Esa es otra razón poderosa para pensar que no subió a Jerusalén, sino subió, no subió a la iglesia de Cesarea, sino subió a la iglesia de Jerusalén. Porque había que pasar por Cesarea para llegar a Jerusalén. Tercera razón, el verbo descender, que se emplea al final de este capítulo 22, cuando dice Lucas que y luego descendió a Antioquía. Ese verbo descender solamente se puede entender si salió Pablo de Jerusalén hacia Antioquía, porque de Jerusalén sí se descendía hasta Antioquía, mientras que de Cesarea no se podía descender a Antioquía, porque ya le di la razón, Cesarea estaba al nivel del mar. Cuarta razón, Pablo no tenía ningún motivo para visitar la congregación de Antioquía, no, pero sí tenía muchos motivos para ir a la iglesia de los apóstoles y ancianos en Jerusalén. Y quinta razón, la prisa que él notificó en la sinagoga de Éfeso, que ya mencioné ahorita, cuando él no aceptó quedarse allí por más tiempo en la sinagoga de Éfeso, porque se apresuraba por estar antes de la fiesta en Jerusalén. Entonces, él tenía que haber subido a Jerusalén, porque no se iba a quedar visitando a la iglesia de Cesarea, pues podía llegar tarde a la cita de la fiesta en Jerusalén. Verso 22 al final, y luego descendió a Antioquía. Y luego descendió a Antioquía. Después de haber pasado algún tiempo allí, hermano, en Jerusalén, con algunos apóstoles y ancianos, y con el mismo Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, Pablo dice aquí, viajó a Antioquía, descendió a Antioquía. Se dice que muy posiblemente, la mayoría de los intérpretes están de acuerdo, se fue a pie 500 kilómetros
hasta Antioquía, bendito sea el Señor. Ya él había desembarcado en el puerto de Cesarea, ya el resto del viaje hasta Antioquía era por tierra. Ahora, en Antioquía, ¿qué hace? Pues lógicamente, como era la sede de las misiones a los gentiles, en este final del segundo viaje misionero, él informa las bendiciones, los milagros, las conversiones que Dios había hecho en este segundo viaje a través de Silas, de Timoteo, que se habían quedado allá en Acaya, y de él. Ahora, Pablo comienza aquí, en este verso 23, su tercer viaje misionero. ¿Por qué sabemos que comenzó? Por lo que dice el verso. Leamos. Verso 23. Y después de estar allí, en Antioquía, algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, es decir, consolidándolos, edificándolos. ¿Cuánto tiempo debió permanecer el apóstol en Antioquía antes de partir para iniciar un tercer viaje misionero? Dice el verso 23, algún tiempo. Este término inespecífico ha sido interpretado por algunos como algunos pocos meses, tal vez 6 meses, tal vez, quizás 6 meses. Ahora, una pregunta para los que estudian la palabra. En el primer viaje misionero, capítulo 13 del libro de los Hechos, el Espíritu Santo señaló a Bernabé y a Saulo para iniciar este primer viaje. Ellos salen. Los acompañó Juan Marcos. Después Juan Marcos se devolvió. En el segundo viaje misionero, en el capítulo 15, al final del capítulo, hubo un encuentro, una pelea, una disputa verbal entre Pablo y Bernabé, que eran los que originalmente iban a salir a iniciar este segundo viaje. Debido a la discordia, se separan. Pablo escoge a Silas y dice claramente el pasaje que él fue el compañero que inició este segundo viaje con él. Bernabé escogió a su sobrino Juan Marcos y se fue para Chipre, también a evangelizar y a seguir las misiones a los gentiles. Ahora en este tercer viaje, Lucas no menciona, escuche, con quién sale Pablo. Solamente dice el verso 23 que él salió, como lo leí, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. No dice. Por eso suponen los tratadistas, los analistas de la Escritura, que basado en ciertos pasajes del libro de los Hechos, bendito sea el nombre del Señor, Pablo debió ser acompañado, por lo menos en parte de estos 4 años aproximadamente que duró este tercer viaje, de varios misioneros. Por ejemplo, si usted anote, por favor, porque no vamos a leer las citas, o vamos a leerlas. Hechos 18, 19, 12. Hechos 19, 12. Mire, 19, 12. Mire lo que dice 19, 22, no 12. 22. Dice que cuando Pablo estuvo en Éfeso, él envió a Macedonia, estoy leyendo Hechos 19, 22, a 2 de los que le ayudaban. ¿Quiénes eran los que le ayudaban? Timoteo y Erasto. Y él, Pablo, se quedó por algún tiempo en Asia. Luego, por ese versículo y algún otro versículo de allí de este libro de los Hechos, encontramos que Timoteo y Erasto fueron compañeros, por lo menos en parte, de Pablo en este segundo viaje. Además, en 2 Corintios 1:1, Pablo, comenzando la epístola a los Corintios, dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo,
a la iglesia de Dios que está en Corinto. Una vez más se confirma que Pablo estuvo acompañado, al menos en parte de su trayecto en este tercer viaje, por Timoteo, además de Erasto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Además, si nos vamos nosotros a Hechos 29, hablando el autor del libro de Hechos de un alboroto que se armó allí, que después estudiaremos, dice: y la ciudad de Éfeso se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Escuchó? Ahí menciona otros dos compañeros que estuvieron con Pablo en parte de este viaje evangelístico en Éfeso, Gayo y Aristarco. O sea que añadimos Timoteo, Erasto, Gayo y Aristarco. Pero si seguimos leyendo por allá en 2 de Corintios capítulo 7 verso 6, y recordemos precisamente que las cartas a los Corintios, la segunda, Pablo la escribió en este tercer viaje misionero, y la primera de Corinto también. La primera carta la escribió en Éfeso, en este tercer viaje misionero, y la segunda la escribió en Macedonia, muy posiblemente también en este tercer viaje. ¿Y qué dice 2 de Corintios 7:6? Habla Pablo entonces en algún momento de este tercer viaje y dice a los corintios: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Vale decir, Tito era también compañero de Pablo, por lo menos en algún momento durante este viaje. Y finalmente, Hechos 24, que también relata parte del viaje tercero de Pablo, dice que le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Se cree que ellos vinieron con Pablo hasta Jerusalén en este tercer viaje para traer una ofrenda que mandaron los hermanos de las iglesias de Occidente, o sea, de Europa y de Asia. Entonces aquí encontramos otros nombres más, además de Timoteo, Erasto, Gayo y Aristarco y posiblemente Tito, y son, según este verso que acabo de leerle, Sópater, Segundo, Tíquico y Trófimo. Mire toda la cantidad de misioneros que ayudaron o que acompañaron, por lo menos en parte, a Pablo en esta tercera travesía misionera. ¿Cuánto duró este tercer viaje misionero? Se cree que duró, como le dije, 4 años, posiblemente desde el año 53 de nuestra era cristiana hasta el año 57. ¿Y cuál fue el destino en este tercer viaje? Pues las iglesias de Asia, que se habían fundado en el primer viaje, y las iglesias de Asia y de Europa, que se habían fundado en el segundo viaje. Pero además hubo otro propósito en este tercer viaje, y fue traer la ofrenda de las iglesias de Occidente, que precisamente dio origen a la llamada colecta semanal que Pablo ordenó recoger en las iglesias cristianas, y que hasta los días de hoy muchas iglesias tienen la costumbre de reunir esa ofrenda los días domingos, los primeros días de la semana. En este viaje precisamente se trajo esa colecta de las iglesias de Occidente, y precisamente eso está indicado o está señalado en 1 de Corintios 16, 1 y 2, epístola, repito, que se escribió en este tercer viaje. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios?
Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Romanos 15, 25 y 26, que precisamente la epístola a los romanos se escribió por Pablo en Corinto, en este tercer viaje misionero. Dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice el apóstol, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces ese era otro propósito más. Apolos predica en Éfeso. Nos queda poco tiempo, voy a tratar de ser breve en esta parte final. Este es un relato, son 5 versículos del verso 24 al 28, donde gloria al nombre del Señor, el cronista se aparta de su costumbre de relatar los hechos de Pablo y de sus viajes, y hace como un paréntesis y relata los hechos de un personaje llamado Apolos en Éfeso y de su obra allí. Precisamente hay en este relato de Apolos, predica en Éfeso, hay cierta relación, si usted estudia bien este pasaje, de la persona y de la obra de Apolos, repito, en este trozo escritural, con la persona y la obra de Pablo, como la hubo o existe una relación entre la persona y la obra de Juan el Bautista con la persona y la obra de Jesucristo. Eso lo vamos a ver después. Pero analicemos los versos 24 y 25 que hablan del carácter de este hombre Apolos y qué conocimiento tenía, especialmente de las Escrituras. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, escuche bien, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa Apolos? Apolos es una contracción, es una abreviatura de Apolonio, es decir, que Apolos realmente se llamaba Apolonio, pero le decían Apolos. Apolos en la mitología griega y romana era uno de los más multifacéticos dioses del Olimpo. Por lo menos era el dios de la luz, del sol, de la verdad y de la profecía, entre otros. Apolos, ahora no se sabe por qué, este hombre que conocía tanto las Escrituras, que después se convirtió en un siervo de Dios, como vamos a ver, se llamaba Apolos como un dios pagano. No sabemos, es un misterio. Ahora, se dice que él era natural de Alejandría. Alejandría, bendito sea el nombre del Señor, era una ciudad porteña, egipcia, muy importante, tanto culturalmente, bendito sea el nombre del Señor, como comercialmente. Culturalmente porque, entre otras cosas, allí estaba la biblioteca más grande del mundo en aquel tiempo, la biblioteca de Alejandría. Bendito sea el Señor. Y por cierto, era la segunda ciudad más populosa, más poblada, después de Roma, en su tiempo. Alejandría de Egipto. De allí era natural Apolos. Ahora, aquí se menciona que Apolos llega a Éfeso. Pablo va a llegar a Éfeso. Ahora mismo lo dejamos, o lo dejó Lucas en su relato,
recorriendo las regiones de Galacia y de Frigia, comenzando su tercer viaje misionero. Pero hay como un adelanto en la trayectoria que va a seguir Pablo y Lucas, menciona a un personaje, Apolo, en una ciudad, Éfeso, donde Pablo va a llegar. La pregunta obvia, ¿se levantaron iglesias en Éfeso en el segundo viaje misionero por parte de Pablo, de Silas y de Timoteo? Pues no, es la respuesta. ¿Por qué? Porque ya vimos al comienzo de este gran viaje, del segundo viaje, allá en Hechos 16:6, anótelo, no tenemos tiempo de ver la cita, que Pablo intentó al comienzo del segundo viaje ir a Asia, es decir, a su capital, a Éfeso, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces, lógicamente, no había iglesia allí, en Éfeso. Ahora llega Apolos, ¿y cuál era el carácter de este hombre? Escuche, dice el pasaje que él era judío de nacimiento, era un judío helenista, porque aunque había nacido en Alejandría de Egipto, era de raza judía, un judío de la diáspora. Por lo tanto, era óptimo, ideal para predicar el evangelio y enseñarlo a los gentiles, porque él tenía tanto la cultura gentil, la cultura griega, porque nació en Alejandría, como el idioma. Él hablaba griego. Entonces, era ideal, un judío helenista, con la cultura y el idioma adecuado para ser un predicador a los gentiles. Pero dice el verso 24, que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que él estaba equipado no solamente para ser un predicador a los gentiles, sino para ser un predicador de la palabra, porque dice que era elocuente, es decir, tenía facilidad de expresión, era locuaz, tenía denuedo, por decirlo así, como dice el mismo versículo 25, era de espíritu fervoroso. Por tanto, dice el mismo versículo 25, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, el Evangelio. Pero además era muy versado en las Escrituras, que es lo que significa en el verso 24, que era poderoso en las Escrituras, conocedor de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el verdadero problema de este hombre en la predicación allí, en esa ciudad de Éfeso? Que aunque había sido instruido en el camino del Señor, en el Evangelio, aunque hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, solamente conocía el bautismo de Juan. Vale decir, Apolos lamentablemente conocía y enseñaba un evangelio incompleto. Qué problema, ¿verdad? ¿Quiénes estaban allí en Éfeso? Priscila y Aquila. Cierto día, Apolos predica en la sinagoga y Priscila y Aquila se dan cuenta del error de Apolos. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila entonces para corregirlo? Leamos lo que dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga de Éfeso. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, como dicen los estudiosos, seguramente lo invitaron a su casa, a Apolos, Priscila y Aquila, y le expusieron más exactamente el camino del Señor. A raíz de ser corregido de su error, del conocimiento tan corto que tenía del Evangelio por boca de Priscila y Aquila, ¿qué hace Apolos al llegar al darse cuenta de que llega a tener un conocimiento adecuado del Evangelio? Tiene un buen deseo. ¿Cuál es ese buen deseo? Quiere pasar a Acaya,
quiere salir de Éfeso e ir a Corinto a predicar allá. Pero ¿quiénes lo apoyaron? ¿Y de qué manera lo apoyaron? Leamos lo que dice la Escritura. Verso 27. Y queriendo él pasar a Acaya, después que Aquila y Priscila lo corrigieron del error, queriendo él pasar a Corinto, quiere decir, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de allá, de Corinto, que recibieran a Apolos. Es decir, que posiblemente unos hermanos de allí de Éfeso, otros intérpretes dicen que algunos hermanos de Corinto que estaban en Éfeso, pues escribieron cartas de recomendación y se la dieron en la mano a Apolos para que se fuera para Corinto. ¿Cuál fue el fruto cuando Apolos se va para Corinto de la predicación de allá en esa ciudad? Dice el versículo 27 al final y el verso 28, que llegado él allá a Corinto, ¿quién? Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, a los cristianos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, supuestamente en la sinagoga, ¿verdad?, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora surgen algunas preguntas. Apolos fue bautizado con el Espíritu Santo, recibió el don del Espíritu Santo después de haber sido corregido por Priscila y Aquila. No lo dice el pasaje. Posiblemente sí. Lo cierto es que él fue un gran predicador y ayudó mucho en la obra de la predicación del Evangelio en Corinto cuando él llegó, porque probaba con las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, en majestad. Te doy gracias, mi Dios lindo, mi Dios precioso,